¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en México Industry. Yo soy David Luna y hoy vamos a hablar del recurso humano. Nada más y nada menos que el recurso más importante para las empresas, al menos eso es lo que dicen. Y pues bueno, se acaba precisamente de aprobar la ley Silla, que consiste en que las empresas aseguren un descanso adecuado a sus empleados, y pensando en empresas de manufactura, pues esto es más que relevante debido a que muchas jornadas de trabajo en planta se llevan a cabo de pie. Y esto, pues, aunado a la reducción de horas laborales, más el incremento de vacaciones, más otras iniciativas que están por venir, creo, pues pone el dedo en la llaga en si no nos estamos pasando en consentir a los empleados y a las personas. Pero bueno, para hablar del respecto, invitamos a una experta en el tema y quiero agradecer que nos acompañe a Melina Magaña. Ella es CEO de la empresa Daocon, una empresa consultora precisamente en temas de recurso humano y de aspectos relacionados con con los temas laborales, perdón. Melina, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, David, y un gran saludo para ti y para tu auditorio. Al contrario, oye, pues quisiera empezar solo porque es coyuntural con el tema actual. Hoy precisamente se está ya publicando en todos lados el tema de la ley Silla. ¿Más horas de descanso o simplemente un refresco o asegurar un tema de ergonomía y de cuidado de la salud del empleado? Cuéntanos qué es exactamente la ley Silla, cómo debemos enfocarlo y sobre todo para los patrones en las áreas de manufactura. Bueno, hay dos puntos importantes con respecto a la ley Silla. Lo primero es justamente lo que decías, proveer una silla con respaldo para evitar todos estos problemas ergonómicos que eventualmente sí tienen un impacto a nivel primas, riesgos de trabajo, productividad. Y ahorita hablamos un poquito más por qué tenemos que asegurar el bienestar físico y también psicosocial. Y el otro punto interesante es estos espacios de descanso para personas que permanecían de pie durante toda la jornada. Se hacen estas como son modificaciones a 4 artículos y se empiezan a establecer sanciones que van de entre 27,000 pesos hasta 270,000 pesos en caso de incumplimiento. Todo esto muy conectado con el tema en boga justo de la NOM 035, y en realidad lo que sucede aquí es que se empezaron a detectar que las personas que se mantenían mucho tiempo de pie o que se encontraban en estos espacios sin una salud ergonómica presentaban problemas desde varices, desde columna, desde algunas tensiones musculares adicionales, y todo esto empezó a observarse cómo tenía un impacto directo en la productividad. Entonces de ahí viene justo la ley Silla. Entonces no es precisamente que vaya en detrimento de la productividad, ¿no? Sino es todo lo contrario, pensando en todos esos indicadores que nos comentas. Pero estos indicadores no siempre son bien medidos, dime si me equivoco, sobre todos los temas relacionados con la salud del empleado, salvo creo que en los últimos años, y obviamente tú estás enterada y has trabajado en este tema, creo que se ha hecho mayor énfasis en asegurar la salud del empleado. ¿Cómo se ha llegado a la medición de estos indicadores como para asegurar que esto, al revés de lo que podríamos pensar, va a mejorar la productividad? Pues mira, lo primero es que ya saben que con la llegada del excesivo uso de smartphones y por supuesto de computadoras, empezamos a ver personas que presentaban exceso de problemas en el túnel carpiano, problemas en la espalda. Sobre todo la pandemia dejó una secuela muy profunda, y todo esto tiene que ver con las asistencias o inasistencias que tenía una persona en el lugar laboral. Entonces las organizaciones empezaron a darse cuenta que había muchas personas que estaban teniendo situación de salud, y se documentó en algunas organizaciones, en otras no, porque en otras realmente el recurso humano todavía no es considerado como sujeto de esta cantidad de derechos. ¿Qué sucede aquí y dónde es donde tenemos que poner mucha atención? Al final, todas estas nuevas tendencias de productividad orientadas en el lado humano sí están comprobadas. ¿Qué sucede con las viejas prácticas y con todas estas formas de liderazgo donde pues en realidad el recurso humano se le veía más como un número para producir? Pues justamente lo que empezamos a ver es que la gente está rotando más y tenemos una crisis mundial
de retención de personal, no solo en el tema de la productividad, sino en el tema de la retención, la atracción, la fama y la difusión que tienen ahora las compañías que no están siendo tan humanas, la fama y la difusión que hay en redes. Entonces, tenemos que verlo desde el lado, como dices, de la productividad, desde el lado del negocio, pero también desde el lado de la retención, de que la gente pues cada vez dura menos tiempo en los corporativos o en las organizaciones en general. Y bueno, ustedes tienen un modelo al que llaman ARCA, que quisiera que me hablaras de esto, pero antes quisiera tocar precisamente estos cambios que están sucediendo en México concretamente, para ya luego hablar de esto que debería ser tal vez la cultura laboral, no de hoy y del mañana, sino que debió ser siempre la cultura laboral en un país como el nuestro, ¿no? Pero concretamente hay otra reforma interesante que tenemos que tocar y sobre lo cual ustedes tienen estudios recientes y tiene que ver con la reducción de horas laborales en México, ¿no? Y creo que México está, no sé si a media tabla para abajo en el mundo en cuanto al número de horas trabajadas, ¿no? No estamos al nivel de Europa ni mucho menos, aunque estamos mejor que otros países en Sudamérica, por ejemplo, como Colombia, pero siempre hay que mirar hacia arriba en términos de las mejores condiciones laborales. ¿Realmente trabajamos mucho en México? ¿Tú cómo ves esta situación en el país? ¿Es justo que se haga una reducción de horas? Mira, completamente. Y este es un tema súper polémico. A mucha gente le causa escozor. Y te voy a explicar realmente, yo fui una escéptica de la ley en particular, pero a mí me gusta curarme el escepticismo con datos. Entonces les voy a decir a todos los que nos escuchan, yo era escéptica porque a mí me gusta trabajar horas. ¿Qué empieza a suceder? Nosotros empezamos a hacer una investigación, buscamos todos los estudios serios que habían y dimos con dos en particular que son impresionantes. El estudio de Pencabel, que justamente hace un análisis en fábricas de municiones en la Segunda Guerra Mundial y analiza realmente si el hecho de reducir la jornada tenía un impacto positivo en la productividad. Y no solo tiene un impacto positivo en la productividad de la semana, sino en la del futuro. Te cuento muy rápido por qué. Cuando nosotros tenemos jornadas laborales de más de 48 o de 48, lo que sucede es que hay una especie como de cansancio que se va acumulando. Entonces, esta semana tengo este cansancio, pero como la siguiente semana también tengo el mismo ritmo, me voy llevando ese cansancio y se vuelve como una especie de interés compuesto. Siempre llego a las siguientes semanas en un acumulado. ¿Qué encontraron en este estudio de Pencabel que es precioso? Que justamente cuando las personas reducían la jornada, la productividad se impactaba porque la capacidad cognitiva, el esfuerzo y en realidad el aguante o esto de la famosa estamina se podía conservar en un mayor nivel. Luego este estudio lo retoman Shawan, que justamente lo retoma en Japón, donde todos sabemos cómo están las horas de trabajo en Japón, lo retoma y dice, bueno, a ver, esto lo hicieron en una planta, en una fábrica de municiones, pero vamos a hacerlo uno en un lugar donde se hace consultoría, arquitectura y es otro ritmo. Para no hacerles el cuento largo, porque aquí es lo que es muy interesante, Shawan comprobó lo mismo en Japón, pero hay condiciones específicas para que podamos movernos a una reducción de jornada laboral sin morir en el intento, realmente haciéndola eficiente. ¿Qué es lo que encontramos nosotros ahí? Primero, para poder hacer que esto funcione, necesitamos que los veteranos, que nuestros trabajadores calificados veteranos, entrenen en un nivel de refinamiento muy profundo a la fuerza laboral nueva o a los novatos. ¿Qué sucede? Esto es algo que ya se hace mucho en las plantas y fábricas. Hay mucho trabajo de capacitación. Pero te voy a decir algo, David. Nosotros en realidad tenemos toda un área que se dedica al entrenamiento en productividad directo en plantas y fábricas de muchas grandes compañías. Y lo que nos hemos dado cuenta es que todo el mundo puede recibir entrenamiento, pero no necesariamente es entrenamiento que el otro va a tener. No necesariamente es la técnica que ayuda a que el otro aprenda. Entonces, yo puedo recibir entrenamiento, pero no aprenderlo. Puedo recibir información, pero no aplicarla. Es ahí el meollo del asunto con la reducción de jornada. Tenemos que garantizar que el entrenamiento sea muy pulcro, muy bien hecho, muy refinado, muy pragmático, muy aplicable. Y después tenemos que evitar a toda costa, según los estudios,
poner personas que no están calificadas dentro de un sistema de personas calificadas, porque como somos, las organizaciones son sistemas, al momento de que pones a una persona que no tiene el nivel para sostener esa posición, simplemente lo aventaste porque tenías que contratar mucha gente, la persona desajusta todo el sistema con su falta de competencia. Esto es como un efecto dominó, imagínenselo así. Uno lo hace mal, pero impacta a todo el resto. ¿Por qué? Y aquí es algo muy interesante, porque eventualmente los trabajadores calificados responsables van a entrar a hacer el subsidio del trabajo que no se hizo bien y de la reparación del daño. Esto ocurre una cantidad de veces. Es que la reducción de jornada bien implementada podría ser verdaderamente. Claro, en la manufactura podría ser el símil al retrabajo, cuando Adelante. una pieza no está bien hecha, pues hay que volverla a hacer, ¿no? Entonces esto genera pues muchos costos, pero aquí hay otra, digamos, variable en la ecuación que tiene que ver todo lo que la gente de recursos humanos o de planeación de la producción, en general, todas las áreas de la empresa tienen que hacer en cuanto a reestructurarse, por ejemplo, tienen que cambiar las jornadas de trabajo, se tienen que ampliar los turnos, trabajar 3 días y por 4 de descanso, es decir, todo esto, el ajuste de personal, yo creo que una de las inquietudes más digamos, grandes de las personas que están en planta hoy en día con esto, enfrentando estos temas, es que pues van a tener que contratar más gente. ¿Cómo afecta esto en la productividad? Para alguien que dirige o que está a cargo de una empresa, esto debe ser un dolor de cabeza. Sí es un dolor de cabeza y es muy válido el punto porque por supuesto representa un desafío de estructura enorme para el que no estamos listos y sobre todo hay muchas cosas que tenemos que considerar para hacerlo bien. Por eso es una gran idea que tomemos el tiempo para hacerlo. Lo primero que te diría ahí es que no podemos garantizar que en todas las condiciones no se vaya a tener que contratar personal extra. Pero lo que sí podemos garantizar desde nuestra perspectiva de expertos es que hay muchos procesos y burocracia interna que corrigiéndola podría dar tiempo extra y holgura a que realmente trabajemos desde la productividad. ¿Qué sucede en esto? Hemos ido a muchísimas plantas, fábricas, grupos de corporativos, pymes, y lo que hacemos nosotros es analizar al sistema, dónde están las ineficiencias del sistema. Y cuando vemos la cantidad de ineficiencias que hay o la cantidad de acciones innecesarias que son controles excesivos por falta de confianza o lo vertical que está la estructura y cómo eso hace que las decisiones se centralicen y todo se vuelva más lento o más pantanoso. En realidad, hay mucho trabajo que podemos hacer para mirar antes de hacer la contratación de horas. Nosotros ya lo estamos haciendo con compañías que quieren ver cómo eficientar antes de que esto suceda y lo que está sucediendo es que hemos detectado una cantidad de cuellos de botella, una cantidad enorme de retrabajos, faltas de comunicación y todo esto tiene un montón de impacto en que la persona trabaja 48 horas, pero en realidad pasa 16 a la semana resolviendo problemas de ineficiencias y lo hemos detectado y es muy impresionante. Y bueno, aunque hay una forma más fea de decirlo, es este efecto de calentar la silla nada más, ¿no? Entonces, yo creo que en términos, a lo mejor estamos entendiendo mal la productividad, pero yo también veo que hay una tendencia en el área de recursos humanos de ser más humanos en términos laborales, es decir, a orientar esto no nada más hacia la parte productiva, sino a la parte humanística. Háblame de este modelo ARCA, que creo que es es un buen ejemplo de lo que podría significar este salario emocional que también es importante en las empresas. Completamente. Pues lo has dicho muy bien. En realidad es una perspectiva humanista, pero como a nosotros nos gusta decir, lo humanista puede ser altamente rentable porque estamos frente a una de las generaciones, millennials y centennials, más desafiantes que hemos tenido en el mundo moderno. ¿Qué significa? Que las motivaciones, las impresiones... Sí, eso hay un tema generacional, completamente, sí lo hay. Y lo que investigamos, porque esa es otra investigación fascinante que tenemos sobre multigeneraciones, es que la motivación de las generaciones, millennials y centennials, que por cierto,
para el 2030 van a ser el 75% de la fuerza laboral mundial. Hay que subrayar eso. Quiere decir que nuestro management vamos a tener minoría de generación X, algunos millennial seniors como yo, que son los de 40, pero de ahí abajo vamos a tener una cantidad laboral muy joven. Creamos el modelo ARCA porque nos dimos cuenta que la productividad de las compañías y el liderazgo estaba siendo altamente retado. La gente ya no se ve 10 años en una compañía, ya no van a comprar un liderazgo porque no hay respeto, van a irse, están contigo trabajando felices, pero están pensando en dónde se vayan a trabajar en un año. Entonces, ¿qué significa esto para la productividad del mundo? Pues es un golpe bien bajo porque no estamos listos para hacer que estas generaciones se quieran quedar y nos están disparando los niveles de rotación y con razón nos están orillando a volvernos otro tipo de líder, como decías, humanista. Entonces, hoy lo humanista puede ser lo más productivo, lo más rentable, porque nuestra audiencia es una audiencia que ya no funciona con los métodos anteriores. ¿Cómo ves? El modelo ARCA, lo que veo es que son 4 temas: autonomía, realización, reconocimiento y afiliación. Me llamó la atención lo que llamas generación millennial senior, ¿no? Vaya, dentro de los millennials hay diferencias, ¿no? Entonces, ¿cómo se van asumiendo estos distintos, digamos, percepciones de valor como personas en las distintas generaciones, y cómo hacerlo desde el plano laboral para crear ambientes de trabajo y procesos de producción adoptados a estas expectativas? Pues mira, lo dijiste muy bien. El modelo ARCA es un modelo de gestión muy dirigido para esta base de la población que eventualmente se vuelve mayoría. Y cuando hablamos de estos 4 niveles, en realidad nosotros pensamos, durante estos 12 años, las más de 45,000 personas que hemos visto, nuestro trabajo en planta, en fábrica, en corporativo, en vicepresidencias, con sindicatos, ¿qué hemos visto, sobre todo en esta edad, que hace que se mantengan más tiempo y sean más productivos y sean más felices al mismo tiempo? Porque no está peleado. Y encontramos que la autonomía, y justamente lo voy a conectar con el tema de la reforma, de la reducción de la jornada laboral, porque la autonomía, según los estudios de Deci y Ryan, resuelve un problema fundamental que es la motivación. Si tú tienes motivada a la persona en el lugar laboral y la persona considera que tiene un porcentaje o un ámbito de autonomía, la persona te va a dar todo. Pero como decía hace rato, si la gente está quitando el poder de decisión, el poder de autogestión de las personas, la autonomía cae. Entonces, millennials y centennials, que son una gran parte de la fuerza laboral que vamos a tener en plantas y fábricas, pues van a estar muy motivadas porque les permitamos en un setup preestablecido tomar sus decisiones, después que les hagamos sentir el reconocimiento y la realización de que el trabajo que hacen conecta un gran todo. Esa va a ser una labor muy importante de líder. Por otra parte, y esto te va a hacer mucho sentido, son generaciones que quieren co-crear. No me ordenes, no me mandes, no me des instrucciones. Permíteme poner mi sello, aventarte lluvia de ideas y empezar a sentir que es co-creando. Esto para muchos puede ser choqueante, porque es la generación que más empuja la co-creación y el crecimiento a través de esto. Y por último, la afiliación. Nosotros en todos los rankings de medición cultural aparecemos como un país más orientado a las relaciones que al resultado mismo. Entonces, si nosotros logramos afiliar a la gente a su equipo directo, a su líder, vamos a tener bajas inmediatas en la rotación. Entonces, el modelo ARCA es un círculo virtuoso. Es humanista, pero está enfocado en alto desempeño, en productividad y en retener, básicamente, porque nada está peleado. Lo podemos hacer bien y podemos tener buenos resultados. O sea, a los mexicanos nos gusta más hacer amigos que hacer dinero, Melina. Pues nos encanta ser amigos y nos encanta a veces más que trabajar o que resultado. De hecho, es una cosa muy interesante porque el mexicano pondera muchísimo si se va a ir de un lugar o no, pensando en si hay amigos en el lugar. Aprecia mucho las relaciones y por supuesto no estereotipemos, hay gente que es más tímida, más seria, más reservada, pero no necesariamente significa que todos lo van a hacer, sino como en el grueso general, al mexicano le encanta estar afiliado. Tiene un gran sentido de conexión y le encanta tener amigos en el trabajo. Y algo importante, y tratando de sintetizar esto que
que nos comentas, al final la parte humanística o la parte humana no está peleada con la productividad, pero sí tenemos que entender las diferencias, por un lado generacionales y tal vez por el otro culturales, porque quiero pensar que esta recompensa, digamos, o este salario emocional va cambiando de país en país, ¿no? Entonces debe ser, ahora con esta globalización evidente en términos de desplazamientos de la fuerza laboral en el mundo, creo que esto debe ser algo también muy complicado. Pero finalmente, es bueno que haya una reforma orientada hacia el menor tiempo, digamos, de trabajo, siempre y cuando haya más productividad, se puede con esa ecuación. Es más fácil tener gente contenta y productiva, ¿no? Que querer hacerlo cuando la gente no está precisamente satisfecha o involucrada, como lo dices, en términos tal vez incluso de la creación misma. Es un cambio, creo que es una ruptura importante, una coyuntura importante. Podríamos hablar incluso de un momento de crisis en el que todavía no terminamos de aprender lo nuevo, cuando lo viejo pues ya está totalmente de salida, ¿no? ¿Cuáles son los retos por venir en el mercado Me laboral, encanta lo que dices considerando porque, sobre todo esto? pues mira, un reto enorme va a seguir siendo la retención. La retención porque millennials y centennials están más interesados en cambiar de experiencia una y otra vez, y eso significa cambiar de trabajo. Ese es un gran reto. El segundo reto es que va a haber como todo este tema de cambios de profesiones, reajustes por la inteligencia artificial, vamos a perder miles de profesiones y modificaciones de empleo, aunque se van a crear otros. Entonces tenemos que trabajar mucho en reskilling y upskilling, que básicamente es reciclar las habilidades y elevar el nivel de las habilidades para poder ser altamente competitivos. Ese es un reto súper importante y ya hay mucho trabajo del World Economic Forum empujándolo, o sea, tenemos que ayudar a los colaboradores a subir este nivel. El otro reto que yo creo importante es la continuidad. Mira, mucha gente no está hablando de esto, pero yo se lo quiero decir, se nos van a ir los baby boomers y con esos baby boomers que se nos van, con esta generación de personas de 60 años saliendo a la fuerza laboral, vamos a perder muchísima inteligencia de negocios. Necesitamos documentar a nuestros veteranos. Es información que no vamos a volver a tener. Y ese es un gran reto, que si no tenemos esa información, como ese legado, ¿cómo pasamos a las siguientes generaciones para subirnos en los hombros de gigantes, de nuestros mentores? Entonces, por decirte algunos ejemplos, en realidad hay muchísimos retos más, pero me gusta que seamos optimistas y que pensemos cómo si le hacemos para reducir la jornada, cómo trabajamos más en los procesos, cómo lo decías muy bien, es un cambio de chip, es un cambio de paradigma. Creo que es uno de los retos más grandes, que se está encontrando el mundo anterior con el nuevo mundo y nosotros somos la generación de la transición y nos va a costar más que a los que vienen. Bueno, pues sin duda retos importantes y creo que hay cosas de las que me gustaría platicar como esto de la continuidad, hablar sobre estas diferencias generacionales, cómo se hacen culturas co-creativas, que ya lo mencionabas. Hay muchos temas que no vamos a poder desahogar ahorita, pero que si me lo permites, te invito a que en futuras participaciones hablemos sobre estos temas, me va a dar mucho gusto. Y pues bueno, por ahora no me resta más que agradecerte. Creo que estamos ante el inicio de un proceso muy interesante en cambios en términos del trabajo, es decir, reformas laborales que vamos a estar asimilando poco a poco. Pero bueno, ya no me ayudarás a entender estos procesos, Melina, y te agradezco por ahora que nos ayudes a entender de primera instancia qué está pasando en el mercado laboral. Muchísimas gracias, Melina Magaña, CEO de Taocon, una empresa, y además eres cofundadora de esta firma, ¿no? Entonces, un ¿Sí? verdadero gusto platicar contigo, Melina. No, pues un honor, muchísimas gracias por el espacio, creo que es muy importante esta conversación, gracias por ponerlo en la mesa, no es fácil para el país y para todos los empresarios y los líderes, pero creo que tenemos que hablar de cómo podemos hacerlo, así que gracias por haberlo espacio, muy privilegiada de poder haber compartido contigo y con tu audiencia, les mando un fuerte abrazo. Gracias, este es tu espacio y seguimos con más en México Industry. Muchas gracias, Melina.